Torza. Sí, perdón. Perdona, estaba Perdón, Eduardo. rabiosa actualidad. Buenos días de domingo, lo primero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ya ha atacado Estados Unidos a Irán. Sí. Habla Irán del posible inicio de una tercera guerra mundial. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Y hasta qué punto lo que estamos viviendo es el inicio de una posible tercera guerra mundial? Bueno, todo contribuye a acercarnos a una tercera guerra mundial, todo. Digamos que el famoso reloj del tiempo se va acercando a ese punto. Hay aspectos para ser optimistas respecto a que no haya ese conflicto y otros para los que ser pesimistas. Los optimistas simplemente pasan por un retraso del momento, pero ese momento llegará tarde o temprano, ¿no? Voy a hablar de los optimistas primero. Los optimistas es que todavía los ataques no se han centrado en población civil, que sería un salto cualitativo irreversible para un conflicto que se convertiría en global. Se convertiría en global porque ya Irán no tendría ningún hándicap para dirigirse directamente a sus aliados, aquellos países con los que tiene acuerdo, como son Irán y Rusia, para que le den cobertura. Y por otro lado, porque sería global en el sentido de que habría acciones terroristas o acciones en profundidad, como se quieran definir, en otros estados que no necesariamente estar en la zona, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que por eso es bastante inquietante lo que acabas de señalar, ¿no? Nos vamos a reunir de urgencia el lunes, ¿no? Yo creo que esa mentalidad de funcionario de Bruselas está firmemente arraigada. Hay cosas que demandan una respuesta inmediata. Es en el aspecto optimista. Digamos que no ha alcanzado la fase de destrucción de personas, una matanza indiscriminada. Otro aspecto positivo es que, bueno, las centrales nucleares no son realmente las centrifugadoras, es decir, tienen un uso civil, pero nos lleva al primero de los aspectos negativos, que no es otro sino las pérdidas de nubes nucleares que puedan surgir en el espacio, ¿no? Como ocurrió con Chernobyl, la contaminación nuclear. Ese es un fantasma realmente inquietante, ¿no? Y que puede afectar a los estados vecinos, que no necesariamente se lo tomen muy bien. El aspecto más negativo de todos, indudablemente, es que Estados Unidos ya ha tomado cartas en el asunto de manera abierta. Es decir, estamos en ese punto que en la Segunda Guerra Mundial reclamaba Churchill de cuando Estados Unidos llegue con todo su poderío, esto ya no lo parará y ganará la guerra. Yo creo que en Israel tienen que estar muy contentos de este punto de escalada que realmente es lo más grave de todo lo que estamos viendo. Que Estados Unidos con sus medios militares bombardee un territorio soberano de otro país. Si le damos la vuelta a la tortilla, podríamos recordar Pearl Harbor y en este momento Irán podría decir, hemos sido atacados, este es el día de la infamia y por lo tanto pues estamos en guerra y vamos a responder cómo y dónde podamos. En una estación de trenes de París o en un edificio de la administración pública de Iowa, o sea, me da igual. Digamos que en ese sentido Irán puede poner en marcha, gracias a su enorme red de servicios de inteligencia y personal afín en muchos rincones del mundo, una respuesta que haga daño donde más le duele a los aliados de Estados Unidos, que es en su propio territorio y golpeando en su propia población, en su propia opinión pública. Yo creo que este es el salto cualitativo de esta acción, que puede parecer insignificante, como fue insignificante matar al heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Pues pasó un mes, pero el 29 de julio del 14 Rusia se movilizó y aquello fue uno detrás de otro. Y nos lleva a la conclusión. Y la conclusión no es otra, sino que este ataque va a activar la dinámica de alianzas que exija de países que hasta ahora han estado de perfil, grandes países como China y Rusia,
que tomen cartas en el asunto. Recordemos que la guerra del 14, a la que sospechosamente se empieza ya a parecer esta, empezó porque Rusia movilizó, y si moviliza Rusia, Francia son sus aliados. Si los aliados de los franceses son los ingleses, y al final estamos todos en el ajo, ¿no? Yo creo que ese es el aspecto más negativo, ¿eh? Por un lado, la intervención militar bajo bandera americana de un ataque en territorio soberano de Irán, y en segundo lugar, el hecho de que ese ataque abra las puertas a una, si no guerra mundial, sí una guerra global. Guerra mundial entendido ese concepto como guerra en la que están medios militares muy sofisticados en todas partes, pero sí una guerra global en el sentido de que haya golpes de mano, atentados, embajadas que vuelan, instalaciones en cualquier rincón del planeta en nombre de los aliados y de los correligionarios, nunca mejor dicho, de Irán. Eduardo, esto lógicamente, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo. Gracias por Buenos días. estar con nosotros. Esto Gracias. lógicamente, aunque Donald Trump pues lo podría rentabilizar asegurando que a partir de ahora el mundo será más seguro porque hemos destruido toda amenaza de que Irán pueda destruir la arma nuclear, esto ya automáticamente destierra una de las banderas que levantaba Donald Trump, que es la de el peacemaker. Es decir, ya Donald Trump ya no podrá decir que, bueno, pues que cuando fue presidente nunca estuvo metido en ningún conflicto. Sí, claro. De todas maneras debe haber ahí un componente psicológico importante, ¿no? Porque esto de pasar la historia sin haber ganado una guerra, a lo mejor pues no le placía mucho a Trump, ¿no? Tendría que tener un conflicto. Todos los grandes presidentes americanos han ganado algo, ¿no? Y lo que está perdiendo es el frente interior. Entonces, bueno, ¿hemos salvado una guerra mundial? Yo creo que no. O sea, yo creo que no en ningún caso. O sea, no se ha alejado el fantasma. No soy un peacemaker, al contrario. He entrado en una guerra asimétrica, permanente y sin fin, que nos acompañará durante muchos años. Es decir, yo cuando explico geopolítica a mis alumnos digo, vosotros siempre vais a estar en guerra. O sea, lo siento, las generaciones que vivieron en paz han desaparecido, porque si no será una guerra militar, será una guerra económica que tendrá miles de bajas en puestos de trabajo, en empresas que cierran, en pobreza, etcétera. Y si no, será una guerra diplomática, pero vamos, ya siempre va a haber una guerra, ¿no? Entonces, el que destruyan 2 centrales nucleares me parece innecesario, absolutamente innecesario, dado que una central nuclear, en el peor de los casos, pues lo que puede tener es lo que pueden conseguir los americanos, que haya un escape de material radiactivo, pero se construyen supuestamente para usos civiles, ¿no? Si tú tienes una central nuclear para usos militares, desde luego no la pones sobre el terreno, la entierras como han hecho a decenas de metros y la proteges con un montón de hormigón. Con lo cual me parece un gesto desproporcionado. Es como, estoy contigo, Israel, ¿no? Estoy contigo y ya, o sea, esto ya he dado el paso, no puedo ir atrás y vamos a ver cómo responden estos. Creo que Trump y Netanyahu, esto ya lo tendrían hablado desde hace muchísimo tiempo. Esto es como una de esas fotos en donde con un montón de imágenes, si las miras de lejos, recordemos los primeros cuadros de Dalí en este sentido, ¿no? Pues empiezas a ver la imagen, una imagen compuesta de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que esa imagen compuesta tiene la palabra guerra ahora mismo. Ya con la perspectiva puedes decir, esto es un plan de guerra largamente elaborado para un predominio en la zona y, si me apuras, para quedarse con los recursos petroleros de Irán, los Estados Unidos, que es detrás de lo que van desde hace un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para eso tienes que convertir a una población de 90 millones de habitantes, que son los iraníes, en una especie de gazatíes que anden por ahí sueltos. Claro, los gazatíes están en una zona muy pequeña y no son tantos, pero convertirlos en otro pueblo paria del mundo, y lo digo con todo respeto porque lo siento por ellos, pero es así, un pueblo sin Estado, un pueblo sin futuro, un pueblo sojuzgado, un pueblo golpeado, en un país como Irán, que es enorme, pero gigantesco, no es una planicie en donde la única defensa es hacer túneles, sino que tiene unas montañas espectaculares, tiene
Bueno, es un país gigantesco con 90 millones de personas. Tú no puedes convertir un país de 90 millones de personas en parias. Y si viven con la vieja concepción que Kissinger señalaba, ¿no?, de redentores del mundo, ¿no?, Estados Unidos. Es que vamos a llevar la luz de la civilización, la razón y la democracia a este pueblo. Bueno, ¿se lo has preguntado a este pueblo si quiere esas cosas? Yo creo que esos 90 millones, a pesar de lo que piensen y las películas que nos pongan, no es un pueblo sojuzgado al 100%, ni mucho menos. ¿Que hay respuesta? Por supuesto que habrá respuesta. En todo país hay oposición, nadie está contento, ¿no? Que hay una ley que es inaceptable para los criterios occidentales, pues muy probablemente en algunos aspectos sí, sin duda, ¿no? Pero es su modo de vida, es su modo de ser y lo que acepta la mayoría. Es decir, yo creo que esto de llevar la luz de la democracia y el voto a todas partes, pues no es necesariamente bueno en todo momento. Recordemos que el candidato más votado de la historia de Europa fue Adolfo Hitler, ¿eh? Y eso no necesariamente llevó una solución muy positiva para nadie, ¿no? Ni siquiera para él mismo. O sea que no hay que sobrevalorar los aspectos de nosotros somos los pueblos civilizados y ellos no sé lo que son. Yo recuerdo una frase maravillosa de Rudyard Kipling que decía: por algún extraño designio de la providencia, la labor de llevar la luz de la civilización a estos pobres pueblos privados de leyes, se refería a la India, corresponde a la raza británica, ¿no? Bueno, pues eso en el fondo, en los anglosajones, y sobre todo en los anglosajones, sigue firmemente arraigado, firmemente arraigado. Preocupante, preocupante. En resumen, preocupante y desde luego se ha abierto la puerta. Es decir, alguien ha abierto el sello, el libro, y vamos a ver si lo consiguen cerrar alguien, ¿no? Pero lo veo complicado. Por cierto, Eduardo, es que, claro, aquí, bueno, pues sin saber realmente el verdadero alcance, sobre todo en la central de Fordo, la agencia IRNA, Agencia Estatal de Noticias iraní, IRNA, pues habla de una columna de humo en la ciudad de Qom. Lógicamente, se atribuye en principio a Fordo, que es esa central pues bunkerizada bajo una montaña de difícil acceso. Independientemente del daño que hayan podido causar a las otras dos centrales nucleares, recordemos Natanz e Isfahan, la clave de todo esto está en Fordo. Aquí la cuestión es ahora, ¿qué es lo que hará Irán? Hablabas antes de, bueno, especulábamos con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Aquí, desde luego, estamos más cerca, Eduardo, de descubrir el verdadero arsenal de Irán para la siguiente respuesta. Claro, claro. Ahora ya van a salir los hermanos mayores, todo lo que tengan. Los hipersónicos sofisticados y no los drones con bombita comprados en el Carrefour. No, esto ya va más en serio. Hombre, también te diré, los americanos y los judíos también tendrán sus armas que no han mostrado hasta este momento. Yo siempre, con la crisis de Ucrania, una de las cosas que he pensado es que lo mejor de rusos o de los aliados no ha estado en el campo de combate. Han desarrollado básicamente una guerra prácticamente igual a las últimas que se libraron, ¿no? No ha habido armas sofisticadas, ni láseres, ni cosas por el estilo, ni todos los avances que supone la inteligencia artificial aplicada a la guerra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial empezó con aviones de tren de aterrizaje fijo y acabó con reactores de alta velocidad. Es decir, la guerra es también un poderoso acicate para la investigación militar y un avance geométrico a una velocidad vertiginosa, ¿no? Yo creo que hay un aspecto muy importante. Lo primero es pues no caer en la consternación absoluta, porque a lo mejor resulta que no es para tanto, ¿no? Al final resulta que bueno, pues han atacado, han tirado una bombita, han quemado un almacén y sale humo. Es decir, vamos a dimensionar realmente el golpe. Todavía no la información veraz no está del todo sobre la mesa. Siempre se dice que en toda guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y esto es así. Entonces, en este caso, pues vamos a dimensionar si ha sido eso. Lo que sí es importante es algo que tú acabas de señalar casi sin darte cuenta, ¿no? Y es que el ataque ha sido en la ciudad de Qom, ¿no? Que es una ciudad sagrada, o sea,
es de recochineo absoluto, ¿no? O sea, mira que hay sitios en Irán donde puedes tirar bombas, ¿no? Y la ciudad sagrada de Qom, pues no sé, es como si se lo tiras en, ¿qué te digo yo?, en Jerusalén o en el Vaticano o yo qué sé, o, ¿sabes? O en el Palacio de Potala. O sea, no sé, estás diciendo algo con eso también. Es decir, no me paro en barras. Mira, joder, cuando atacaron, yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, leer que cuando atacaban determinadas ciudades, pues no iban a romper las catedrales de Aquisgrán, ni las de determinadas ciudades de Alemania, o Alemania respetaba sitios, ¿no? Incluso los rusos, ¿no? Aunque solo fuera para instalarse luego ellos sus cuarteles generales. Pero en este caso yo creo que es un agravio que para un musulmán sencillo puede hacer una lectura bastante agresiva del resultado final. Sin lugar a dudas. Además, claro, ahí estaremos viendo también, por cierto, que bueno, en este caso, bueno, Irán ya lo ha dejado claro, habrá una respuesta a Estados Unidos y es inevitable. A todo esto, más reacciones, desde las más diplomáticas hasta las más tranquilas. En el caso de Omán, Eduardo, pues hay declaraciones del ministro de Exteriores que, bueno, pues ha venido a decir que esto amenaza con ampliar el conflicto en Oriente Medio y que viola el derecho internacional. Claro. Reino Unido, muy importante, el ministro de Energía, Jonathan Reynolds, asegurando que Reino Unido se prepara para todos los escenarios y que habían sido informados previamente de este ataque, pero que Estados Unidos no ha pedido ayuda a Reino Unido y que, bueno, pues el mejor curso es volver a la diplomacia. Y quizás sea tan diplomática la Unión Europea, Eduardo, que en este caso, bueno, pues han dicho que se van a reunir mañana. Mañana tendrán, en este caso, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán el asunto. ¿Puede ser un poco tarde mañana? Hombre, no sé, pero cualquier ejército tiene que tener preparada una estrategia de respuesta inmediata o de alarma, ¿no? El famoso DEFCON 2 y todas estas historias que hemos visto en la película. O sea, es que hasta mañana no abrimos, ¿no? Parece un poco la guerra de Gila. Como decía Kissinger, ¿no? Que cuando tengo que llamar a Europa, no sé a quién llamar, ¿no? No sé a quién llamar, ¿no? Entonces, claro, es que ahora mismo Trump efectivamente dice, oye, que he hecho esto, soy el niño malo, he hecho esta trastada, ¿qué opináis? Mira, papá se pone pasado mañana, cuando... Primero tendremos que hablar nosotros y luego ya hablamos contigo, porque claro, primero tienen que hablar en Petit Comité, Europa. Bueno, es que yo siempre odio decir Europa, porque en realidad no hay una respuesta europea. Son determinados países europeos que tienen unos intereses en la zona y que se ponen de acuerdo, que son los tres grandes, Alemania, Francia y Reino Unido, ¿no? Bien, no creo que Inglaterra esté al margen de esta decisión que se ha tomado. Por lo menos habrá sido informado, como siempre, fielmente por Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque también tiene intereses en la zona. La respuesta de Omán realmente es inquietante. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque todo lo que producen sale por el estrecho de Hormuz. Entonces dicen, es que nos están cerrando el grifo. Pero lo mismo puede decir el resto de los países, pequeños países ribereños, ¿no? Son los últimos interesados en una guerra. Los últimos interesados en una guerra. Y están a tiro de cohete. O sea, si los Houthis son capaces de llevar a Israel, tú imagínate Irán, que está a un estrecho de todos estos países. Es que los pulveriza en 0, y encima no son totalmente afines a su manera de interpretar el Islam, ¿no? La península arábiga es sunita, Irán es chiita. Bueno, pues llegado el momento incluso se puede llegar a pegar entre ellos. Pero yo creo que sobre todo lo que están buscando es que Estados Unidos les lance un mensaje de tranquilidad y confianza, porque ellos necesitan seguir sacando petroleros y petroleros y petroleros para... Pues es a lo que se dedican. Es decir, no están mandando microchips y microchips. Eso lo metes en un avión y llega. Tiene que ir un pedazo de petrolero gigantesco al cual ya yo creo que nadie va a asegurar. Nadie va a asegurar. Ninguna aseguradora se va a meter en el lío de, no, sí, venga, sí. Vete a Oman, recoge y vuelve. Está ahí la flota
la flota del Índico-Pacífico norteamericana protegiéndote, sí, pero lo saben los iraníes. Pues Esto, sí, sí. claro, va a acabar con una subida del precio del petróleo a lo bestia, a lo bestia. Bueno, incluso hay algunos informes que apuntan a que un petrolero se ha dado la vuelta en Hormuz. Te pregunto, Eduardo, por esta posibilidad, la posibilidad de ahora aún más de que se cierre el estrecho de Hormuz, que más allá de descubrir el verdadero arsenal nuclear de Irán, también estemos con esa baza de, bueno, pues de la baza económica, o en este caso la baza Claro. de cerrar el estrecho de Hormuz, que a pesar de que también está Oman, que ha, bueno, hecho un llamamiento a la diplomacia, y también está Emiratos Árabes Unidos, pero claro, evidentemente la capacidad militar de Irán es infinitamente superior, y por lo tanto un cierre del estrecho de Hormuz a las bravas cada vez más posible después de este golpe a las centrales nucleares, Eduardo. Yo creo que sí. Yo, vamos, no soy iraní, pero una de las pocas armas que identificaría como efectivas dentro de mi arsenal a corto plazo, a muy corto plazo, porque la bomba atómica todavía parece ser que no la tiene, ¿vale? Sería cerrar el estrecho de Hormuz al colapso por la asfixia. Ese sería el claim, ¿no? Al colapso por la asfixia. Es decir, de aquí no va a salir nada y Occidente va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias. Se van a acabar clamando a Estados Unidos porque pare, porque es que no tienen carburante para moverse ni para sobrevivir. Con lo cual es inquietante. Si sube el precio del petróleo a lo bestia, subirá el precio de los transportes a lo bestia, el precio de los vuelos a lo bestia. Y aquí me voy a poner, igual que hemos visto Trump con su gorrita de Estados Unidos, si pongo la gorrita de español, digo, pues lo menos que necesitamos en verano es que haya una crisis mundial que retraiga el turismo, porque nosotros somos un país que tiene 90 millones de visitantes todos los años, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Por otro lado, lo del estrecho de Hormuz me recuerda una anécdota curiosamente, de la Segunda Guerra Mundial, de la División Azul, ¿no? Cuando la División Azul no tenía minas porque no se las daban, ponía un cartel que ponía campo de minas, es suficiente. Si es que nadie se va a parar a mirar si las hay o no. Entonces, en este caso, con que digan, estrecho de Hormuz, no pase por aquí o le volamos. Es que no tiene ni que tirar una mina flotante ni nada. O sea, ya, y sí la hay, ¿no? O sea, ¿cuándo las pusieron? Basta con el aviso, ¿no? Basta con el aviso. Basta con que alguien hable a las cámaras y diga, todo el que pase, que sepa que no va a tener una buena travesía. Y ya está. Es suficiente. No, ahora tienen que hacer un despliegue de minas con lanchas rápidas por la noche, con sistemas de no sé qué, tal. No. Si pongas el cartel de no, beware, pasa campo de minas, se ha acabado la historia. Sin lugar a dudas, esto parece que responde al sentido común, y sabiendo que, incluso, insistimos, hemos visto unos informes que apuntan a que un petrolero se ha dado la vuelta en Hormuz, y a todo esto ya veremos qué reacción tenemos para el precio del petróleo. De momento, pues todo paralizado, pero bueno, no descartemos un petróleo por encima de los $100. Antes has hablado de los hutíes, Eduardo. Las posibilidades que tenemos de que este conflicto se extienda, lo digo por las milicias chiíes, en este caso Hezbollah, Hamas. En el caso de Hezbollah, pues dijo que no eran neutrales en este conflicto y que no descartaban, en este caso, unirse al conflicto del lado de Irán. También hubo respuesta por parte, lógicamente, tampoco puede dejar pasar la ocasión, Israel, recordando, oigan, ya saben ustedes lo que les pasó en septiembre en aquella operativa contra, bueno, pues dispositivos electrónicos que explotaron, una de las grandes maniobras militares de este siglo, sin lugar a dudas. En este caso, a cuenta de la eliminación de Hassan Nasrallah. La posibilidad, Eduardo, de que se extienda el conflicto o que se unan otras milicias, hutíes, Hezbollah, Hamas. Definitivamente sí. Irán va a echar mano de cualquiera que esté dispuesto a empuñar el arma en favor de sus intereses. Y si encima ya le metes componentes religiosos, pues se puede encontrar con que no es Yemen, es que puede ser en cualquier rincón del mundo. Puede ser en un barrio periférico de Londres donde vive un gueto marginal y enfadado e identificado con los intereses de
de la causa musulmana. Es decir, es que vamos a empezar a ver pequeñas explosiones repartidas por todo el globo. Y no nos olvidemos de otro escenario que parece que está bajo control, pero no lo está, que es Siria. Siria fue el pasillo de Hezbollah, el pasillo de Hamas, todas las organizaciones militares o terroristas, denomínalas como quieras, o patrióticas. Lo que es un terrorista para alguien es un patriota para otro, esa es la definición más extendida del término, ¿vale? Y siguen teniendo gente sobre el terreno. Siguen teniendo gente sobre el terreno. Sí es cierto que ya se ha visto clarísimamente que lo del Daesh y todo esto respondía a intereses norteamericanos, respondía a intereses norteamericanos, Al-Qaeda, todo esto lo creó Estados Unidos con la guerra de Afganistán. Y han puesto a un sujeto que hace unos meses era uno de los terroristas más buscados como presidente y lo han recibido con traje y corbata en Washington, ¿no? Entonces, eso no le va a sentar bien a todo el mundo en Siria. ¿Cómo que el presidente es alguien que se reúne en el despacho Oval o en donde sea con Trump y habla de tú a tú? El musulmán es sobre todo musulmán y no admite que terceras potencias decidan por ellos. Entra dentro de la lógica de las cosas completamente, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con problemas en Siria, te puedes encontrar con problemas en Líbano también, o sea, tampoco los han echado a todos. Sí ha tenido una infraestructura durante años y años afina a los intereses de Irán en la frontera, ¿por qué no la va a reactivar, ¿no? Puede reactivar muchísimos sitios, muchísimos frentes, muchísimos escenarios. Y no solamente es los UTIs, sino, y vuelvo a recalcar, ¿no? Que es que en este momento, si esto se confirma y el ataque ha sido tan duro y tan violento y además con unas fuerzas militares soberanas, no es como hacen los ingleses, que llegan, meten unos buzos, vuelan un puente y se van, ¿no? O sea, ¿esto quién ha sido? No lo sé. O sea, si tú metes unos F-35 que entran por ahí y bombardean lo que sea, pues como con una estrella americana pintada en el fuselaje, esto es un ataque a un país soberano, ¿no? E Irán se puede reservar el derecho de responder de acuerdo al derecho internacional, ¿no? Una cosa es segura, no se va a quedar sentada esperando a ver qué decidimos los europeos el lunes cuando nos levantemos. Esto no va a pasar. Desde luego que no. De hecho, sin ir más lejos, hace unos minutos la República Islámica cuentan que ha disparado 30 misiles balísticos contra Israel. Aquí, por lo menos, Eduardo, la táctica parece que sigue siendo la misma de la pasada semana. Sí. Decenas y decenas de misiles que penetren en el sistema, o en este caso, que en la cúpula de hierro israelí, los frentes, además de Fordo, también está Tel Aviv, también Beersheba. En fin, por supuesto también el estrecho de Hormuz es otro punto candente que, bueno, pues todavía no podemos confirmar los movimientos que se puedan estar realizando en el estrecho de Hormuz, pero decíamos, hombre, este golpe a 3 centrales nucleares, Eduardo, también pendientes un poco de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica verifique cuál es el alcance de ese daño, de esos impactos en Natanz, sobre todo en Fordo. Lo cierto es que, bueno, Rusia también, ya sabes que nunca deja escapar la ocasión, también quiere posicionarse en este conflicto, asegurando que, bueno, advirtiendo de las consecuencias de atacar instalaciones nucleares, que podría ser una catástrofe similar, decía, a Chernóbil. Esto, atacar instalaciones nucleares, que es contrario a la Carta de Naciones Unidas, porque puede, en este caso, atentar al medio ambiente y, por supuesto, a la población civil. Pero, Eduardo, yo creo que aquí se irá de rositas Estados Unidos. No creo que haya ni el más mínimo tirón de orejas contra este despliegue, contra este ataque a instalaciones nucleares, contrario al derecho internacional, contrario a la Carta de Naciones Unidas. Y, en definitiva, Estados Unidos campará a sus anchas. ¿Crees que le va a pasar algo por atacar estas instalaciones nucleares poniendo en peligro, no sé, quizá un Chernóbil 2? Hombre, si genera un Chernóbil 2 va a tener no solamente enfadados a los iraníes, sino a todos los vecinos que no necesariamente están en el ajo, ¿no? Y es para hacérselo ver. Es decir, si te metes en una guerra, concéntrate en ese escenario, pero es que me puede llegar una nube radioactiva a Qatar, puede llegar una nube radioactiva a Bahrein,
Y eso no es lo de la pandemia de me encierro, sino dónde me encierro, porque esto no es un virus, es una radiación que atraviesa absolutamente todo, ¿no? Recordemos los efectos devastadores de Chernóbil que llegaron hasta Suecia, lo que sacrificar animales, vacas, etcétera, porque estaban con radioactividad. No creo que vaya a encontrarse con una respuesta. Esa indiferencia de Europa, mira, yo esta mañana no lo veo, es una manera también de decir esto no va con nosotros, no estamos detrás, nos ha pillado por sorpresa, vamos a ver qué pasa, dale tiempo. Hombre, yo no creo que estén ahora mismo tomando el sol en la piscina, por muy funcionarios que sean de Bruselas, ¿no? Sino que estarán hablando de récord de qué vamos a hacer el lunes. Pero el mensaje oficial de esto hasta el lunes no lo vemos, yo creo que pasa sobre todo por eso, más que por la desidia, por hacer un gesto de no estamos metidos en esta aventura, no lo estamos. ¿Se va a traducir en una guerra mundial? Yo creo que por el momento no, pero esto es como cuando ves esas películas de submarino y dicen 120 metros y empiezan a explotar bombillas, ¿no? El que explote una bombilla, pues no significa que el submarino se hunda, ¿no? Pero significa que está más bajo que hace unos minutos, ¿no? Entonces, pues seguimos bajando y bajando y bajando y bajando, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede aguantar? Pues es difícil de determinar. Lo que es un hecho es que o el miedo es tan atroz por parte de los iraníes, los rusos y los chinos respecto a lo que puede ocurrir como resultas de todo esto, o están demostrando una paciencia infinita y un deseo y una cordura que no estamos viendo por la otra parte, ¿no? Pues antes de nada, Eduardo, dos informaciones de última hora. Una, que el ministro de Exteriores iraní va a ofrecer una rueda de prensa hoy en Estambul a las 12 del mediodía, hora local, es decir, en Estambul ahora mismo una hora más, es decir, dentro de 40 minutos, a las 11 hora peninsular española, está previsto que comparezca el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y dos, es que, al parecer, el ejército estadounidense e Israel practicaron, el ataque que practicaron esta noche, lo practicaron durante la administración Biden. Es decir, claro, hace ya más de un año, cuando Joe Biden todavía estaba en el poder, cuando todavía no estábamos ni en campaña electoral, al parecer, los ejércitos de Estados Unidos y de Israel ya habían planeado, preparado, practicado el ataque de esta noche, aproximadamente hace un año. Yo no sé hasta qué punto se puede practicar en esas instalaciones nucleares, pero bueno, ataque ofensivo contra el programa nuclear de Irán, que ya había sido planeado y ejecutado, insistimos, hace un año durante la administración Biden. Te pido una lectura de esta noticia, insistimos, al parecer lo habían practicado hace ya un año, teniendo esa certeza, incluso, insistimos, durante la etapa de la administración Biden. No sé en qué posición deja esto a Joe Biden, y hasta qué punto tenían de constancia de que había arsenal nuclear en estas instalaciones, Eduardo. Bueno, yo creo que hay conocimiento de lo que ocurre en Irán y de lo que tienen, no me cabe ninguna duda de que será bastante preciso. Porque un país como Israel, que es capaz de organizar un ataque de drones desde el propio territorio del país, quiere decir que tiene una red de inteligencia muy sofisticada. Un país que es capaz de descabezar a todas las mentes pensantes de Irán del programa nuclear es porque sabe dónde están, qué es lo que hacen, a qué hora comen y cuándo se acuestan, ¿no? Con lo cual el conocimiento es muy grande. Lo que sí es un síntoma de ello es que Trump no tiene, parece ser, ningún tipo de iniciativa estratégica en lo que se refiere a política exterior como pensábamos. Porque claro, si esto es algo que ya se había definido por parte de Biden, igual que se había definido por parte de la administración Biden el ataque a las bases rusas en el interior de la Rusia asiática, pues resulta que se está encontrando con hechos consumados. O los está haciendo propios, o realmente había una connivencia y un entendimiento entre Trump y Biden que hasta ahora no conocíamos, ¿no? O sea que en esas fechas anteriores a la toma de poder, pues la administración Biden, no creo que Biden se explicara muy bien ya por entonces, le diría a Trump qué es lo que tenemos, ¿no? Qué es lo que tenemos encima de la mesa.
Ciertamente es un tema inquietante. ¿Por qué? Pues porque al final Estados Unidos está demostrando que no tiene la iniciativa estratégica. No tiene la iniciativa estratégica en Oriente Medio porque va a la rueda de lo que diga Israel. No tiene la iniciativa estratégica en Ucrania porque está pendiente de cómo se levante esa mañana Putin. No tiene la iniciativa estratégica en Asia-Pacífico porque al final tiene que sentarse con Xi Jinping y explicar que los aranceles no van a ser lo que él quería y retroceder. Es decir, un líder mundial que no tiene la iniciativa estratégica no es un líder mundial, es un actor mundial. No es alguien que impone una estrategia, sino que desarrolla una táctica reactiva. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo. El taco, ¿no? Famoso, que siempre Donald Trump siempre acaba dando marcha atrás con las políticas comerciales. Lo cierto es que, Eduardo, en este caso, bueno, es que Donald Trump está, digamos, bueno, la administración Biden ya fue bastante toreada por Israel en cuanto a la lucha con Hamas, no tanto por detener el conflicto, sino por al menos, bueno, pues acuerdos de mínimos, población civil, llegada de ayuda humanitaria, también intercambio de rehenes, y no lo consiguió. O sea, intentó siempre la vía diplomática Joe Biden y el exsecretario de Estado Anthony Blinken. Aquí en el caso de Donald Trump, bueno, pues parece que yo no sé si estaba coordinado o si directamente, pues Netanyahu, sin consultar con nadie, sin consultar con Donald Trump, se enfrascó en esta batalla con Irán y, en definitiva, Donald Trump está pasando por el lado de Netanyahu. Total y absolutamente. Netanyahu está llevando a cabo una política de hechos consumados y sabe que Estados Unidos no puede desentenderse de ella. No puede. Suena un poco extraño, pero el poder, la influencia de Israel en Estados Unidos está muy, muy, muy por encima de lo que podamos pensar. Yo hace no mucho tiempo releía un libro que comentaba cómo había surgido el Estado de Israel. Y había sido precisamente en una votación en Nueva York, en la sede de la ONU en aquel momento, y era el día de Acción de Gracias. Entonces convencieron al embajador sueco para que diera un discurso gigantesco, larguísimo, de tal manera que se agotase la sesión y se votase después del día de Acción de Gracias. Es decir, les daban 4 días para conseguir los votos que necesitaban, porque les faltaban varios votos. Pero dijeron, ¿dónde podemos sacar los votos? Y dijeron, pues mira, tenemos Liberia, que su producción es caucho. Pues mira, habla con Firestone y diles que presionen para que voten a favor de nosotros. Y así fueron un país tras otro imponiendo desde su influencia económica el favor de esos países que finalmente votaron, creo que fueron 28 votos, 29, los que consolidaron al Estado de Israel. Es decir, fue presionando y comprando esos votos, ¿no? Los árabes, que no estaban preparados para esto, pues lo vieron pasar y dijeron, joder, nos la ha metido doblada. Pero digamos que no necesitó ni de armas ni de nada. En aquel momento el Estado de Israel solamente era una comunidad golpeada por el Holocausto y con unas élites económicas en países clave muy importantes. Y consiguió sacar un Estado. Entonces, desde ese día, Estados Unidos, cualquier país, ha estado a la rueda de Israel. Israel tiene la bomba atómica porque Francia le ayudó a desarrollar la bomba atómica. Francia. Israel tiene todo el territorio que tuvo, en el año 47, porque Gran Bretaña gobernaba ese territorio. Y hacían la vista gorda en muchos casos, ¿no?, respecto a los golpes de mano de uno y otro. Es decir, que la influencia de Israel en muchos ámbitos y de la comunidad judía es muy fuerte. No la estoy criticando, es un hecho que hay que reconocer. Entonces, si partimos de eso y que Estados Unidos es la primera potencia todavía financieramente, en cuanto al movimiento de capitales, etcétera, y que el movimiento de capitales está dirigido por bancos con una importantísima presencia judía, pues lógicamente vemos que su grado de libertad de acción es bastante inferior del que quisiera
del presidente de Estados Unidos, que por cierto su yerno también es judío, y raro es el secretario de Estado que se ha desplazado a la zona que no fuese también de raza judía, desde Kissinger hasta el último de Biden, ¿no? Es un sine qua non de la política exterior norteamericana. Pues sí. No, te iba a decir, yo creo que excepto Brzezinski, en su momento con Carter, el resto han sido judíos prácticamente. No, decíamos, para darnos cuenta de cómo se está escalando la tensión en la situación y cómo esto está afectando a toda la región de Oriente Medio, cuenta la agencia de noticias Tasnim que un diputado iraní que celebrará una sesión extraordinaria en la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior va a considerar en este caso posibles medidas de represalia. Entre esas opciones que están sobre la mesa, la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, importante, y el cierre del Estrecho de Hormuz. Esto es... Insistimos, agencia de noticias Tasnim, asegurando un diputado iraní. Ya saben que falta pues poco más de media hora para que dé comienzo la rueda de prensa del ministro de Exteriores, Mahmoud Abbas Araghchi, no en Irán, sino en Estambul, importante, en Estambul a las 12 del mediodía, 11 hora peninsular española, en la que, bueno, pues podría detallar, dar algunos detalles del curso de este conflicto. Lo cierto es que Bahrein ha advertido a sus residentes que eviten carreteras principales tras estos últimos ataques. Recordemos, Bahrein, que alberga la quinta flota de la Armada estadounidense y desde hace tiempo se considera un objetivo potencial para Irán. Y también, todavía, informes no verificados, es que, bueno, que podría haber incluso ya sacado, pues, tropas militares, en este caso, barcos al estrecho de Hormuz, Irán. A la espera de que consigamos acotar esta información, Eduardo, lo cierto es que, por cierto, Israel tampoco abandona la vía de atacar objetivos gubernamentales. Lo digo porque, bueno, pues si en este caso tiene todas las vías abiertas Irán, o esperamos que tenga la vía del estrecho de Hormuz, la vía de, bueno, pues seguir con esos misiles ultrasónicos y quién sabe más que puede estar tramando Teherán. En el caso de Washington, o mejor dicho, de Tel Aviv, en este caso hay un informe que aseguran que Estados Unidos, un alto funcionario israelí, asegura que la operación aún no ha terminado y que en los próximos días, importante, atacaremos objetivos gubernamentales. No contentos con la vía nuclear, a la espera de confirmarse cuánto de daño hay en esas instalaciones de Fordo, aquí, bueno, pues seguimos con ese eufemismo, eliminar a Ali Khamenei, Eduardo. Israel todavía continúa, en este caso, R con los objetivos gubernamentales. Sí, porque cree que una vez que desaparezca la estructura gubernamental del Estado Islámico, Irán, estructurará una nueva fórmula de gobierno tutelada y que acorde con sus intereses. Es que suena tanto esto a la operación de invasión de Irak. Yo lo he dicho, o sea, que Estados Unidos... ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, vale. Claro, las armas de destrucción masiva. Claro, las armas de destrucción masiva. No las incubadoras de Kuwait, vale. Sí. La primera vez que atacó a Irak, que fue en Kuwait, hizo lo que tenía que hacer. Me explico. La función de un ejército es desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa. Han invadido Kuwait, les hemos echado de Kuwait, hemos ganado la guerra. O sea, perfecto, impecable. Eso es lo que hace un ejército. Ahora, cuando invadieron Irán, hemos invadido Irán. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar gente que se ponga al frente, exiliados, vamos a amañar unas elecciones o lo que haga falta para que esto funcione, o lo vamos a poner te ha tocado como al presidente de Siria, ¿no? Que ha sido te ha tocado. O sea, no ha habido elecciones ni tiene ninguna apariencia de que vaya a ocurrir, ¿no? Y en ese caso sí lo hicieron mal, porque el ejército jugó a ser la policía, a dar vueltas por las ciudades, a salir del fuerte del oeste, a perseguir a los indios, ¿no? Que es un poco la mentalidad que tienen ellos y que se escapa completamente a la razón de ser de un ejército. Entonces, que puedan invadir Irán y ocupar zonas, sí. Que puedan descabezar al, entre comillas, Baas, en este caso, la cúpula de ayatolas chiitas de Irán, sí, los pueden hacer desaparecer. ¿Qué va a ocurrir después?
pues que cada uno va a ir a lo suyo, se van a montar microgrupos, atentados más o menos violentos, violencia desatada y un Estado fallido que en realidad a lo mejor, fíjate, a lo mejor es lo que quieren, ¿no? Un Estado fallido para controlar no todo el país, sino aquellas zonas que realmente producen energía y son riqueza. Porque, ya te digo, no pueden eliminar a 90 millones de iraníes de un día para otro, ni echarlos a un país de al lado tampoco. O sea, no los va a coger Pakistán jamás, ¿no? Por mucho que les quiera. No podría asimilar eso, ni Turquía ni nadie de la zona. Entonces, esa expansión geográfica pues sería realmente muy compleja para Estados Unidos. Pues, por cierto, vamos a intentar poner algo de, no sé si de luz o de tranquilidad, porque hay un informe, un análisis de BCEC News, en este caso, sobre toda la cuestión relacionada con las instalaciones nucleares. ¿Por qué no existen registros del ataque a la instalación nuclear de Fordo? Bueno, pues porque está situada, como saben, a muchos kilómetros de una zona poblada, terreno abierto, incluso si hubiera residentes viviendo cerca de las instalaciones, la Guardia Revolucionaria, que incluso ha estado interrumpiendo Internet en Irán desde hace varios días para evitar documentación y filtraciones. ¿Qué son los camiones que se han visto cerca de las instalaciones de Fordo hace unos días? Bueno, pues dicen que no es posible transportar uranio enriquecido en camión, que las instalaciones de Fordo son el lugar más seguro para el material iraní y que sacarlo de allí sería un suicidio y que en este caso lo que se podría haber transmitido o transferido es hormigón para sellar la entrada del subterráneo, del personal y demás. ¿Y por qué no hay radiación nuclear? Bueno, pues porque, como saben, en este caso está construido en lo profundo de una montaña, tal vez unos 100 metros bajo el nivel del suelo, que evita fugas de radiación, incluso si hubiera daños internos, y en este caso Irán, que no posee material nuclear, dicen, activo en las instalaciones de Fordo, sino solo uranio enriquecido a ciertos niveles que no causan radiación nuclear. También dice BCEC News que incluso si hubiera material activo, el material no sufre una explosión nuclear, sino que como mucho sufre daños químicos o físicos. Yo no sé si esto, Eduardo, nos deja más tranquilo, pero lo cierto es que todavía no sabemos hacia qué nos atenemos. Por cierto, ya por terminar, la cuestión de Europa, que parece que se lo toma con mucha calma. No sé si costaba tanto, Eduardo, pues haber convocado una rueda de prensa para lanzar el mensaje de pedimos no escalar el conflicto, ataques nucleares son contrarios al derecho. Yo creo que la realidad es que no saben qué hacer. ¿A ti qué es lo que te dice esto? Pues lo que acabas de señalar, no hay una postura. No existe una postura europea en esto, como no lo existe en prácticamente nada, ¿no? Ya está. Y tenemos ahí la cumbre de la OTAN que lo demuestra, ¿no? Y quienes se plantan y quienes no. Yo creo que una declaración de intenciones buenista era imprescindible en estos momentos, ¿no? De buen rollo, vamos a querer todos, claro, cómo nos queremos, el ser humano está en peligro, la sociedad debe crecer hacia el progreso, tal. Permutaciones de los 4 términos políticamente incorrectos tomados de 3 en 3 en diversas frases, pero algo. Si no llegan a eso, pues es que efectivamente dentro de la propia Unión Europea, dentro de Europa, dentro de la OTAN, pues hay posturas que van desde la radicalidad absoluta de vamos con todo, que podría estar representada por Inglaterra, por Reino Unido, hasta esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Que pueden ser los italianos, ¿no? Es decir, pues, que esto, vamos a ver, que se tranquilice un poco el tema, o los que directamente ya los parias de Europa, los Hungrías, los Rumanías y tal, todos estos países tal, que dicen, oye, es que realmente creo que se está yendo la mano a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que una vez más una situación que no es la más grave, eso es el mensaje positivo, no es la más grave que se podía dar. De acuerdo, todo el mundo estaba diciendo, ¿va a atacar Estados Unidos el fin de semana? Bueno, pues al final ha sido un ataque, efectivamente, ¿no? Para no sellar aquello, pues no va a llegar la sangre al río, ¿no? No va a llegar la sangre al río, pero Europa, una vez más, pues ante el más mínimo estímulo no pierde la ocasión de quedar en evidencia su falta de criterio y unidad. Pero la más mínima, o sea, no son temas así mollares, ¿no?
Pues Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, seguro que, bueno, espero un domingo harto complicado, con muchas reacciones y esto parece que no acaba nada más que empezar. Muchas gracias por estar con nosotros.